Hola traders, hoy vamos a explorar algo que puede cambiar por completo la manera en que operas en el mercado. ¿Te imaginas poder crear una estrategia de trading desde cero en solo unos minutos? ¿Y sin necesidad de saber programar? Parece increíble, ¿verdad? Pues déjame decirte que gracias a la inteligencia artificial, esto ya es posible. En este vídeo te voy a mostrar paso a paso cómo diseñar una estrategia de trading usando ChatGPT. Si alguna vez te has sentido frustrado porque no sabes por dónde empezar o porque tu estrategia no termina de funcionar, este vídeo es para ti. Primero vamos a hablar del problema que enfrentan la mayoría de los traders, la falta de claridad y estructura en su estrategia. Luego exploraremos cómo la IA puede ser una herramienta clave para resolver este problema. Y lo mejor de todo, terminaremos con una demostración práctica para que veas cómo aplicarlo de inmediato tú mismo. Así que quédate conmigo porque esto va a ser emocionante. ¡Empecemos! Advertencia de riesgo. El trading conlleva riesgos significativos de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Hablemos de un problema muy común en el mundo del trading: crear una estrategia de trading. Muchos traders, especialmente los que están empezando, intentan operar sin un plan claro. Abren posiciones basadas en intuición o copiando estrategias que no entienden del todo. Esto lleva a frustración, pérdidas y muchas veces a abandonar el trading antes de realmente aprender cómo funciona. ¿Por qué sucede esto? Porque diseñar una estrategia desde cero parece algo complicado. Implica analizar datos, identificar patrones, probar diferentes enfoques. Y si no tienes experiencia o herramientas adecuadas, puedes sentirte abrumado. Aquí es donde entra la inteligencia artificial y más concretamente ChatGPT. Con esta herramienta puedes simplificar enormemente el proceso. En lugar de pasar días intentando descifrar cómo combinar indicadores o establecer reglas claras, ChatGPT te ayudará a estructurar tu estrategia de manera lógica y mucho más eficiente. ¿Pero qué significa esto en términos prácticos? Imagina que estás intentando operar en tendencia. Puedes pedirle a ChatGPT que te sugiera una estrategia basada en medias móviles o niveles clave. Te dará una descripción detallada de cómo aplicarlo. Por supuesto, esto no es una garantía de éxito ni un reemplazo para tu propio análisis, pero es un punto de partida fantástico para construir algo que realmente pueda ser lo que estás buscando. Ahora quiero mostrarte cómo funciona todo esto en la práctica. Vamos a la pantalla para que lo veas con tus propios ojos. Bien, estoy ya en ChatGPT y lo primero que voy a hacer es lanzar el prompt. Le voy a pedir que diseñe una estrategia de trading básica. Estrategia de trading básica para MQ, o sea, para MetaTrader 4 con lenguaje MQL4. Y vamos a hacer igual que en el anterior vídeo, pero ya le vamos a poner un puntito más de complejidad. Quiero que se abra una operación cada vez que una EMA de 50 periodos cruza una de 200. Si cruza la rápida por encima de la lenta, operación alcista, y si sucede lo contrario, operación bajista. Esto ya lo hemos hecho otras veces, pero aquí le quiero dar un plus. Entonces, aparte de utilizar las medias móviles, lo que quiero es que también, aparte del cruce de 50 con 200, se considere el tema de la volatilidad, que eso es uno de los errores muy habituales que muchos cometéis. Lo que añadimos, por lo tanto, a esta estrategia es que quiero ajustar la estrategia para mercados con alta volatilidad. ¿De acuerdo? Entonces le digo, para ello
Esto le podrías preguntar a ver qué indicador usar, pero como yo ya sé qué indicador usar, pues le digo, para ello vamos a utilizar el ATR para establecer los niveles de stop loss y take profit. Es una manera de que sean dinámicos. Si el mercado es más volátil, serán distancias más grandes, si tiene poca volatilidad, serán menores. Eso añade una capa extra de protección a nuestro plan inicial. Ahora pulso intro y veremos cómo ChatGPT ya se pone a redactar pues nuestro código. Entonces ChatGPT te guiará en el proceso, pero no te está dando una estrategia mágica. Te está ayudando a construir algo adaptado a tus necesidades. Pero lo que vamos a hacer es llevar esta estrategia a la plataforma MetaTrader para acabar el proceso. No penséis que lo que os da ChatGPT funciona bien porque nos lo da ChatGPT, no es así. Tenemos que pasar de ChatGPT a la plataforma de trading, comprobar si da errores y warnings, si hay alguno corregirlo, si no lo hay tirar adelante, entonces ya nos podemos en modo visual a ver si hace exactamente lo que queremos, un mínimo de 100 operaciones en modo visual viendo cómo el bot va operando. Lógicamente no tenemos que estar en el mercado en vivo, estamos en retrospectivas en el pasado que en MetaTrader eso nos lo permite. Y ahora rápidamente os lo voy a mostrar. Mira, aquí tenemos el código, copiamos el código, nos vamos a nuestra plataforma MetaTrader, en herramientas, editor de MetaEditor y un nuevo bot, asesor experto, le ponemos un título, EMA ATR, por ejemplo, el nombre que tendrá este bot, y importante, borramos el antiguo bot que teníamos detrás y ampliamos este nuevo. Borro lo que ChatGPT me lanza y le pego, yo he hecho con teclado, si no botón derecho pegar, copiar, pegar, lo hago con control C, control V, pero si estáis acostumbrados a hacerlo con el ratón, lo hacéis así. Compilamos y nos da 3 errores. Importante ahora corregirlos. Corrige en el código estos errores y reescríbelo correctamente. Y pegamos los errores. Si os fijáis el prompt, que lo he hecho muy rápido, al final he hecho control V para pegarle los errores. Y ahora está escribiendo de nuevo el prompt, pero ya corrigiendo estos errores. Voy a poner pausa para esperar a que termine y así no os aburrís. Muy bien, aún está escribiendo la respuesta, pero lo que es el prompt ya está terminado, entonces voy a buscar aquí arriba para copiarlo. Y ahora en el MetaEditor borramos el prompt, o sea, el código de programación que daba error y pegamos el nuevo. Entonces compilamos y ahora no nos da errores, pero nos da warnings, 3 warnings. Lo mismo. Vamos otra vez a ChatGPT y le decimos, ahora nos da estos warnings. Y entre paréntesis le digo, reescribe el código corrigiéndolos. Habrá veces que lanzáis un prompt, os lanza un código y directamente no hay errores. Otras veces sí que los habrá y se tienen que corregir en ese caso. Voy a poner pausa nuevamente hasta que termine la corrección. Si os fijáis, está terminando, está en la línea 92 y cuando va bajando va reescribiendo con la corrección y ya ha terminado y ahora nos está lanzando texto, copio el nuevo código y el mismo proceso nuevamente. Nos vamos a MetaEditor y pegamos y a continuación compilar. Ahora ya nos da 0 errores, 0 warnings, entonces ya podemos seguir adelante. Os hago un pequeño inciso, si usáis MetaTrader 5 os podéis tirar aquí con los errores y los warnings toda la vida. Es mucho más complicado hacerlo en MetaTrader 5. Yo trabajo mucho mejor en MT4. Ahora cierro ya que tengo compilado esto. Botón derecho aquí en el navegador se accede desde aquí. Botón derecho actualizar para ver que tenemos EMA ATR, que es el nuevo bot. Entonces aquí abajo tengo el probador de estrategias. Lógicamente si lo quisiéramos probar en la demo, pues arrastro EMA ATR aquí, pongo los parámetros que quiero
acepto y si la carita está sonriente pues ya está funcionando, pero no me interesa ahora pasar aquí porque es muy lento. Tenemos un probador de estrategias en MetaTrader, que es este de aquí abajo. Yo selecciono el EMAS ATR, estoy por ejemplo en el SP, o sea, en el IBEX 35, cada tick a modo visual y este periodo de tiempo. Inicio, una vez carga la data, pues nos va a empezar, y importante que usemos la plantilla, esta misma, ahí, y ya está empezando a operar. Entonces, para comprobar que hace lo correcto, tenemos que insertar el indicador de tendencia de Moving Average a ver cómo era exactamente. Vamos a ver dónde nos lo explica, o mejor, en lugar de ello lo que hacemos es, como hemos hecho antes, arrastro aquí 50-200, de acuerdo. Y el ATR, que es para el Stop ITP, es de 14 con un multiplicador de 2. Perfecto, entonces para comprobar que el bot haga lo correcto, tengo que poner las mismas condiciones. 50, la rápida, que la hago en amarillo, ahí, amarillo, y una media más lenta de 200 periodos, 200, que la hago en aqua, un azul muy cielo. Aquí acaba de cruzar, pero todavía no habíamos activado el bot. Y ahora vamos a ver cuando venga el próximo cruce si hace o no lo que tiene que hacer. Vemos que aún puede que esté cargando. Uy, me equivoqué. Es aquí que ya ha hecho un montón de cosas y está tomando operaciones, pero había puesto la plantilla en otro sitio. No hay problema. Yo estaba aquí en el SP3, en el IBEX 35, pero no es el probador, y aquí veis ha ido haciendo operaciones. Como yo he preparado la plantilla aquí, la guardo y le digo código trading EMA ATR. Ahora me voy al visual, que es donde estaba haciendo operaciones, pongo play y vemos si opera correctamente. Mira, ahí lanzó una operación en este cruce y TP. Ahora no debería hacer nada hasta que se vuelva a cruzar la EMA. Se cruza y mira, otra operación. Vemos que aquí ha hecho un recorrido de menos distancia. Si queremos ver los resultados, aquí los tenemos. Y en gráfico vemos cómo ha hecho 3 operaciones, que son estas 3. Para ver el ATR, pues tenemos el indicador de ATR, que es Average True Range, y lo pondríamos aquí en 14 periodos. ¿Por qué aquí nos ha hecho un recorrido corto? Porque hay poca volatilidad. En cambio, aquí atrás el recorrido fue un poco mayor porque entró en esta zona. Si nos entra aquí, hará un recorrido en pips mucho más grande, dependerá de la volatilidad. Entonces le pongo play y así estaríamos hasta unas 100 operaciones comprobando que haga exactamente lo que queremos. Ahí no cruzó la media, por lo tanto no operó. Y hasta que no haya cruces de medias no debería operar. Ahí casi, aquí sí. Aquí hubo un cruce de medias, pero se cruzó y se volvió a cruzar y seguramente esto es una pérdida. Vemos que sí, teníamos 3 TPs y ahora un stop. Y este sería el proceso de ir viendo cómo va el bot. Después vienen otros pasos, sí. Cuando ya hemos visto que hace todo como queremos, con un mínimo de 100 operaciones en modo visual, si tuviéramos cosas que no hace bien, le diríamos otra vez a ChatGPT que las corrija, si ya está bien, ya está bien. Y después pasaríamos a la parte de optimización, a la parte de backtesting y pues iríamos avanzando. Esto hemos hecho una parte del proceso. Bien, volviendo al tema, quiero que entiendas que esto es solo el comienzo. Diseñar una estrategia no se trata solo de seguir reglas, implica probar, ajustar y adaptarse a diferentes escenarios. Y aquí es donde un enfoque estructurado y herramientas como ChatGPT pueden marcar una gran diferencia en tu trading.
Si esto te ha parecido interesante y quieres aprender a crear estrategias como esta desde cero y ver todo el proceso completo, te invito a revisar mi curso Trading con ChatGPT ANIA. En este curso te enseño paso a paso cómo usar la inteligencia artificial para diseñar estrategias personalizadas, incluso si no tienes experiencia previa en programación o tampoco en trading. Como has visto, la inteligencia artificial no es solo una moda, es una herramienta práctica que puede ayudar a mejorar tu enfoque en el trading. No se trata de delegar tus decisiones a una máquina, sino de usarla como una guía para estructurar y optimizar tu estrategia de trading. Si quieres llevar tu trading al siguiente nivel y aprender a crear estrategias automatizadas que realmente se adapten a ti, te dejo el enlace a mi curso en la descripción de este vídeo. No necesitas ser un experto en IA, ni en programación, ni en trading, solo tener ganas de aprender algo totalmente nuevo y revolucionario. Y por último, no olvides suscribirte al canal si todavía no lo estás, darle like a este vídeo y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Nos veremos ya en el próximo vídeo, pero antes recuerda esta advertencia de riesgo. El trading conlleva riesgos significativos de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros.